Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén de maravilla, llenos de energía positiva y listos para sumergirse en un nuevo chismecito jugoso. Les doy la más cordial bienvenida a su canal favorito de noticias de farándula, donde siempre les traemos lo último, lo más exclusivo y por supuesto, lo más candente del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque tenemos un tema que sé que les va a encantar, especialmente si son fans de una de las parejas más queridas y aclamadas de la televisión turca. Si adivinaron, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y es que, mis amores, la noticia que les traigo hoy es, como dirían por ahí, de infarto. ¿Recuerdan esos rumores, esas especulaciones, esos pequeños guiños que nos hacían pensar que el amor entre estos dos era más real de lo que veíamos en pantalla? Pues agárrense fuerte porque al parecer tenemos confirmación. Y no viene de fuentes anónimas ni de chismes de pasillo. Viene directamente de la boca de uno de los protagonistas. En este vídeo vamos a analizar a fondo las declaraciones de Kerem Bürsin, donde, según parecen, confirma que Hande Erçel es su media naranja. Vamos a desmenuzar cada palabra, cada gesto, cada indirecta si es que las hay, para que juntos podamos llegar a una conclusión y, por supuesto, alimentar nuestra sed de saberlo todo sobre esta pareja que nos tiene a todos completamente obsesionados. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta bomba informativa, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes de farándula, si quieren estar al día con las últimas noticias de sus artistas favoritos, no olviden suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y formen parte de esta gran familia de chismosos empedernidos. Prometo que no se arrepentirán, porque aquí siempre tendrán contenido fresco, divertido y sobre todo con mucho corazón. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem y Hande. Prepárense para un viaje lleno de emociones, especulaciones y por supuesto, mucho amor, o al menos la confirmación de que hubo amor, que ya es bastante, ¿no creen? ¡Vamos allá! Ok, respiremos profundo porque esto se pone bueno. Como les comentaba al principio, la noticia bomba de hoy gira en torno a unas declaraciones que supuestamente hizo Kerem Bürsin. Y digo supuestamente porque, como siempre en estos casos, hay que tener cuidado con las fuentes y con la información que circula. Pero por lo que he podido investigar y corroborar, la información proviene de una entrevista, o al menos extractos de una entrevista, que fue publicada en algunos medios turcos y que luego se viralizó en redes sociales. En esta entrevista, Kerem Bürsin, al parecer, fue cuestionado sobre su relación con Hande Erçel, sobre el impacto que tuvo en su vida y sobre si la considera una persona especial. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque, según los reportes, Kerem respondió con unas palabras que han dejado a todos los fans con la boca abierta. La frase que más ha resonado es precisamente la de Hande Erçel es mi media naranja. Sí, lo escucharon bien. Mi media naranja. Una expresión que en español utilizamos para referirnos a esa persona que nos complementa, a esa persona que consideramos nuestra alma gemela, a esa persona con la que sentimos una conexión única e inigualable. Ahora bien, antes de que salgamos corriendo a celebrar y a cantar canciones de amor, es importante analizar el contexto de esta declaración. ¿Qué quiso decir Kerem exactamente? ¿Estaba hablando en presente, en pasado o en futuro? ¿Se refería a su relación amorosa como tal o a la conexión que tuvieron como compañeros de trabajo y amigos? Estas son preguntas que debemos hacernos para no caer en conclusiones apresuradas. Porque, seamos sinceros, la relación entre Kerem y Hande siempre ha sido un tema de debate. Durante el rodaje de Senkalkam Love is in the Air, la química entre ellos era innegable. Sus personajes Eda y Serkan nos enamoraron con su historia de amor, y muchos fans, incluyéndome, lo confieso, soñábamos con que esa magia se trasladara a la vida real. Y efectivamente esa magia se trasladó a la vida real. Kerem y Hande confirmaron su relación poco después de que comenzara a emitirse la serie. Fueron meses de felicidad, de fotos juntos en redes sociales, de viajes románticos, de miradas cómplices y de declaraciones de amor que nos hacían suspirar a todos. Pero como suele ocurrir en muchas relaciones, el cuento de hadas llegó a su fin. Después de un tiempo, Kerem y Hande anunciaron su ruptura. Y como también suele ocurrir en estos casos, las razones de la separación nunca quedaron del todo claras. Se habló de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de agendas, de presiones mediáticas. En fin, un sinnúmero de teorías que nunca fueron confirmadas por ninguno de los dos. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han seguido con sus vidas profesionales y personales por separado. Se les ha relacionado con otras personas, han protagonizado nuevas series y películas, han viajado por el mundo y han continuado cosechando éxitos en sus carreras. Pero a pesar de todo el tiempo que ha pasado y de las nuevas experiencias que han vivido, el recuerdo de su relación sigue vivo en la memoria de muchos fans. Y es precisamente por eso que estas declaraciones de Kerem han causado tanto revuelo.
Porque si realmente dijo que Anne es su media naranja, ¿qué significa eso? ¿Acaso todavía siente algo por ella? ¿Cree que podrían tener una segunda oportunidad? ¿O simplemente está reconociendo la importancia que tuvo Anne en su vida y el impacto que tuvo su relación en él? Para intentar responder a estas preguntas, vamos a analizar más a fondo la entrevista. Según los reportes, después de decir que Anne es su media naranja, Kerem agregó algunas palabras que podrían darnos más pistas. Al parecer, Kerem dijo algo así como: Anne es una persona muy especial para mí. Compartimos momentos increíbles, aprendimos mucho juntos y siempre la voy a llevar en mi corazón. Fue una etapa muy importante de mi vida y estoy muy agradecido por haberla compartido con ella. Estas palabras, si son ciertas, revelan un sentimiento de cariño y gratitud hacia Anne. Kerem reconoce que fue una persona importante en su vida y que la experiencia que compartieron juntos fue significativa. Pero al mismo tiempo parece que está hablando en pasado, como si esa etapa ya hubiera terminado. No veo en sus palabras una clara intención de retomar la relación ni una esperanza de volver a estar juntos. Más bien, parece que está haciendo un reconocimiento sincero de la importancia que tuvo Anne en su vida y de los buenos recuerdos que guarda de ella. Ahora bien, también es importante tener en cuenta que las palabras pueden ser interpretadas de muchas maneras diferentes. Y lo que para mí puede significar una cosa, para otra persona puede significar algo completamente distinto. Además, es fundamental recordar que estamos hablando de una entrevista. Y en las entrevistas los artistas suelen ser muy cuidadosos con lo que dicen, especialmente cuando se trata de temas personales y delicados como las relaciones amorosas. Es muy probable que Kerem haya medido cada palabra para no dar pie a especulaciones ni a malentendidos. Puede que haya querido expresar su cariño y gratitud hacia Anne sin dar falsas esperanzas ni generar expectativas innecesarias. Por eso creo que es importante ser cautelosos y no sacar conclusiones precipitadas. No podemos afirmar con certeza que Kerem quiere volver con Anne ni que considera que tienen una segunda oportunidad. Lo único que podemos decir con seguridad es que, al parecer, la considera una persona especial y que guarda buenos recuerdos de la relación que tuvieron. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y si ustedes, al igual que yo, son fans de esta pareja y sueñan con verlos juntos de nuevo, no pierdan la fe. Quién sabe, quizás el destino les tenga preparadas sorpresas. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su talento, de sus proyectos individuales y de los recuerdos que nos dejaron como pareja. Y estemos atentos a cualquier nueva información que pueda surgir sobre este tema. Porque, seamos sinceros, la historia de Kerem y Anne es una de esas historias que nos atrapan, que nos hacen soñar y que nos mantienen al borde del asiento esperando un final feliz. Y aunque ese final feliz no se haya materializado hasta ahora, nunca debemos perder la esperanza. Además, no olvidemos que ambos son jóvenes, talentosos y tienen toda una vida por delante. ¿Quién sabe qué les depara el futuro? Quizás se vuelvan a encontrar, quizás no. Pero lo importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o por separado. Y hablando de felicidad, me gustaría aprovechar este momento para recordarles que la felicidad es algo que debemos buscar en nosotros mismos, no en los demás. No podemos depositar nuestra felicidad en una relación amorosa ni en